pero por sobre todas las cosas de manera relajada, distendida, con buenos invitados, con buenos amigos también. Se está preparando, hoy día no tengo nada que quejarme, llegó pero perfectamente bien a la hora, ahí lo tengo en pantalla. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos, Jorge? Bien, pues señor, aquí don Francisco Álvarez. Sí, me costó, Ex-Seremi. pero hoy día lo logré, llegué a la hora. ¿Cuál fue la movida hoy día? No, pues si hoy día llegué bien. Pues. Por eso te digo, pero ¿cuál fue el argumento? Hay que justificar ahora las llegadas puntuales. Ah, chuta. No, ahora. Porque estoy rompiendo el esquema. Traté de planificarme y no se preocupe. No hacer más cosas de las que tenía que hacer. No se preocupe. Además sabemos que está lleno de actividad. Hoy hay varias cosas. El CERVEL confirmó que ya se han cursado algunas multas a quienes no voten para el plebiscito. Esto es importante porque estamos... No me gusta esta cuestión, pero siempre se dice ad portas. Estamos listos para una elección del próximo domingo. Así que, de todas maneras, ya como que se metió un cuco por parte del CERVEL. Se cursaron las primeras multas para quienes no votaron en el plebiscito de septiembre pasado, que al igual que en esta ocasión fue, digamos, obligatorio. Sí, de hecho igual esto es como parte de la comunicación de riesgo para que las personas que no quieren ir a votar o se quieren excusar, ¿cierto? Sí. Lo hagan. Recordar que esta votación es obligatoria, por lo tanto todas las personas tienen que ir y si no, tienen que excusarse de forma presencial, ¿cierto? En cada una de las comisarías de carabineros de nuestro país. Oiga, amigo mío, ya está presentado ahí en pantalla. Punto Online nos acompaña Francisco Álvarez, químico farmacéutico, docente, ex-Seremi de salud. Nos abocamos, digamos, a repasar, a revisar las cosas importantes que dicen relación con materia de salud. Mira, hay varios temas, pero quiero partir con una imagen de la ex pareja de la cantante, Gonzalo Miró es ex pareja de la cantante. Estoy hablando de Amaya Montero, ¿ya? Que fíjate que, no sé si has visto la fotografía, voy a cortar, ahí está, fíjate, Amaya Montero, ¿ya? Y esta es la situación de hoy día, digamos, de hoy en día. Sorprendió a su gente más cercana, a los extraños, obviamente, después de publicar una selfie donde lucía muy desmejorada, casi irreconocible, sobre todo si se le comparaba con los mejores años ahí en la oreja de Van Gogh. Lo más preocupante no fue ni siquiera la imagen, sino lo que admitió, consultada por su estado de salud. Dice, estoy destruida. Se advierte ahí en esa imagen. Y bueno, y lo último que ha salido es que dice, son trabajos que yo estoy dando con mi vida. Estoy siendo positiva, pero no siempre estoy bien anímicamente. Es imposible estar siempre en la cresta de la ola y yo no le daría mayor importancia, señaló en un momento, pero ahí están los resultados. Entonces, obviamente la gente que le quiere, los seguidores, quienes han seguido su carrera artística, están preocupadas y su expareja hace estas declaraciones diciendo que va bien encaminado el tema, pero que todavía... digamos, no está tranquilizado, digamos, el estado de salud de Amaya. ¿Qué opinas? ¿Qué se ha sabido? ¿No tienes mayor conocimiento, digamos? Bueno, ¿de qué se trata esto? La información preliminar es que está cursando con una fuerte depresión, ¿ya? Asociado a múltiples factores, ¿cierto? Y lo que a Amaya le está pasando, hoy en día le está pasando a muchas personas, ¿cierto? Cuando a famosos, ¿cierto? Esto le pasa como a Alejandro Fernández, ¿cierto? Sí. También un llamado de atención a todas las personas que respecto a la salud mental hemos visto cómo se ha empeorado en los últimos años, sobre todo el impacto de la pandemia ha sido negativo. Por ejemplo, en Chile a nivel latinoamericano, considerando el Caribe también, es el sexto país con la mayor tasa de suicidio, ¿ya? De hecho, entre el 2021 y el 2022 aumentó un 55% la tasa, el intento de suicidio, ¿ya? Y esto está asociado claramente porque la salud mental se ha visto deteriorada por distintos factores, desde, por ejemplo, el encierro, el aislamiento social, como también algunos excesos respecto al alcohol y el consumo de drogas, ¿ya? Y esto ha llevado de que, por ejemplo, los artistas también se hayan visto afectados, ¿cierto? De hecho, muchos artistas no pudieron hacer recitales,
tenían que hacer recitales online, que la verdad es que no es lo mismo, ¿cierto? Y eso también tuvo un impacto negativo en estas personas, y lo vemos en el caso de Alejandro Fernández, lo vemos en el caso de Amaya Montero, y la verdad es que el llamado a toda la comunidad es que en el fondo no tenemos que esperar que esa carretilla que todos los días se va llenando un poquito, ¿cierto?, de las cosas que vamos haciendo, no nos colapse y en el fondo tomemos malas decisiones. Así que es importante que si usted ha visto una caída en su autoestima, que no tiene ganas de levantarse, vaya y consulte, ¿cierto?, a lo menos un psicólogo, ¿cierto? También puede llamar a Salud Responde al 600-360-7777, repito, al 600-360-7777, y el Ministerio de Salud también, a través del Hospital Digital, tiene un programa enfocado a salud mental que se llama Saludablemente, ¿ya? Que lo pueden buscar por internet, ¿cierto? Y pueden acceder a través del sitio web para poder acudir a ayuda si es necesario, si es que usted en estos momentos la está pasando mal por X motivo y ya lleva mucho tiempo pasándola mal, a consecuencia de los muchos factores que hoy en día tenemos, no tan solo el efecto de la pandemia, Jorge, sino que también el tema de la inflación, de los gastos, que no haya pega, ha aumentado el desempleo. Y sin duda eso claramente nos afecta a todos, independiente de donde estemos. Es multifactorial y además que depende de cada cual, ¿no es cierto? Porque una mala noticia, digamos, o un trance en la vida laboral o, qué sé yo, amorosa, sentimental, como quiera, ¿no es cierto?, le afecta de una manera, y hay otra persona que le va a afectar de mayor importancia, ¿no es cierto?, de otra manera, le va a pegar más fuerte, en definitiva, ¿no es cierto?, lo que le esté sucediendo. Entonces, no todos reaccionamos de la misma manera, hay que estar muy atentos, y nosotros siempre con estas conversaciones, lo mismo con Fernández, ¿no es cierto?, con Alejandro Fernández lo dijimos, es súper importante lo que tú adviertes, Francisco, el tema de la estabilidad emocional, psicológica también, genera muchos conflictos a nivel de la familia, pero sobre todo que a veces termina, digamos, cayendo en un vacío, en una situación más complicada y necesita una atención. De ahí a ahora, a que se canalice y que tenga buena atención con la salud pública, ese es otro cuento, amigo mío. Sí, porque mira, el otro problema que quería plantear, aprovechando que estamos hablando de salud mental, son los retos virales en redes sociales, ¿ya? Solo un dato, por ejemplo, a nivel mundial el 2022 fallecieron 15 menores de 12 años asociados a los retos virales y 5 más entre 13 y 14 años. 20 niños fallecieron por estos retos, ¿cierto? Y estos retos están a través de distintas plataformas, principalmente TikTok e Instagram. De hecho, muchos tienen que ver con el uso de medicamentos que producen cierta pérdida de la conciencia, que los niños los toman hasta que pierdan la conciencia. Y en ese sentido, y tal cual como lo dicen los expertos, acá es vital la comunicación en el hogar. Es importante de que los padres transmitan el peligro de los retos, el mal uso de las redes sociales, qué es lo permisible y qué no. Por otra parte, también es vital gestionar las emociones y la autoestima de los niños, como entender qué les preocupa, sus temores, sus conflictos y qué están haciendo más allá de la pantalla. Porque desde pequeños tenemos que entender cómo su personalidad va cambiando a medida que crecen, y también hacerle entender a los niños que su hogar es un lugar seguro, que se pueden expresar libremente sus emociones y no acudir a las redes sociales. Y si bien es importante, ¿cierto?, partir por casa, también es un llamado a las autoridades que de forma constante planteen medidas colectivas que eviten, ¿cierto?, que estos retos, que no son juegos, sino que en el fondo son tremendamente peligrosos, provoquen daño, y que sin duda la prevención, y por eso es importante hablar de este tema, puede salvar vidas. Oye, Francisco, súper valioso el aporte, y lo hacemos, digamos, de todo corazón, ¿no es cierto? Que esto sea efectivamente conversado también en la familia, con los amigos, y mucha atención también los padres. Tú que has sido padre hace poco, ¿no es cierto? Hay una evidente preocupación también de qué es lo que viene ahora en adelante. Los jóvenes también vienen con una nueva generación, con todo lo que hemos conversado de la pandemia, ¿no es cierto?, con los trastornos psicológicos. Entonces, chuta, que se nos viene pesada la cosa. Sí, porque en el fondo la tecnología ha avanzado mucho, ¿cierto? Y eso nos ha ayudado en muchas cosas, pero también nos ha planteado desafíos y problemas de cómo podemos evitar
que la tecnología se transforma en una tragedia, cómo la tecnología en su mal uso puede provocar daño, y eso claramente lo tenemos que saber abordar, y la tecnología ha avanzado tanto que todavía no nos hemos detenido a pensar, Jorge, cómo lo enfrentamos, porque muchas veces lo dejamos pasar. Ya es muy habitual niños muy pequeños que utilicen los celulares sin ningún control. Entonces, en el fondo, los papás se tienen que preocupar de eso. El teléfono uno a lo mejor lo ve y no es dañino, ¿cierto? Pero lo que ven a través de esto claramente es peligroso. Ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está metiendo en la cabeza, ¿no es cierto? Sí, joven? Y de hecho me ha pasado que de repente colocan filtros los papás y aún así les aparecen cosas raras. Entonces, en el fondo es importante la comunicación es vital. Sí. Tratando de entender también a los niños, eso es importante. Ya. Cerramos el paréntesis y obviamente que le deseamos una muy pronta recuperación, lo mejor va ahí para esta intérprete que tiene 46 años, súper joven. En esta clínica especializada se encuentra ahí recuperándose después de esta verdadera incógnita, ¿no es cierto?, de su estado de salud. Oye, te quiero llevar al tema de lo que pasó también en el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente en Santiago. Brote de tuberculosis ocurrió en el Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés de la Florida. Un caso, y se ha descartado un brote de la enfermedad, pero a ver, ¿cuál es tu sensación de todo esto? A ver, desde el punto de vista epidemiológico, lo que ocurrió es que hubo una niña el año pasado con tuberculosis. ¿Ya? En el fondo, cuando se hizo la búsqueda activa, o sea, se empezó a testear a los niños, se encontraron que habían varios niños colonizados. De hecho, bueno, si nosotros en nuestro país empezamos a testear personas X, por ejemplo acá en Viña del Mar, vamos a encontrar que muchas personas están colonizadas, pero ojo. ¿Qué es lo que es colonizada? ¿Qué es lo que es colonizado? En el fondo, que dentro de mi tracto respiratorio está presente el patógeno. Asintomático. Y asintomático. Y en el fondo, la gran mayoría de las personas no desarrolla enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo principalmente que se han visto? Y de hecho hay estudios de aquello, en que principalmente la tuberculosis dentro de los factores de riesgo está asociado lamentablemente a la migración, porque vienen personas de otros países que sus sistemas de salud pública no son tan buenos, ¿cierto?, como nosotros, a pesar que nosotros creemos que no es el mejor del mundo, pero claramente estas personas vienen de países que su sistema de salud pública, o la verdad es que es bastante discreto, ¿cierto?, o no tiene medidas para poder prevenir esto. De hecho, no ha pasado, ¿cierto?, hemos enfrentado también en nuestro centro pacientes que vienen viajando de otros países y que tienen sintomatología hace más de un año, y cuando llegan a los hospitales para poder atenderse, lamentablemente no hay mucho que hacer y lamentablemente tomamos medidas como darle una muerte digna, pero ¿no es preocupante, digamos, la tasa de incidencia en nuestro país? A ver, ¿no? La tasa de incidencia se ha multiplicado mucho en los últimos años, ¿cierto? Durante la pandemia bajó un poco asociado al aislamiento social, pero del 2020 al 2021 volvió a aumentar. ¿Y en qué regiones es más predominante? Principalmente en las regiones del norte, ¿ya? Porque claramente ahí tenemos una mayor población migrante. Ahora, la manifestación de la enfermedad se produce principalmente en aquellas personas que tienen algún grado de inmunosupresión. Y la inmunosupresión la podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tienen artritis reumatoide que no están tratados, pacientes oncológicos que están en quimioterapia, personas que viven con VIH, o también, como lo vemos en poblaciones migrantes, vienen muy desnutridas. Y claramente una persona que no se alimenta bien tiene sus defensas bajas, y eso hace de que la enfermedad se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta la tuberculosis? Puede afectar principalmente a los pulmones, pero su forma más severa y que produce más daño es cuando a nivel cerebral se manifiesta, donde lamentablemente muchas de esas personas, cuando ya llegan a ese nivel de tuberculosis, lamentablemente fallecen por el nivel de la secuela. Por otra parte, la tuberculosis no es una enfermedad rápida, es muy lenta. Aparecen los síntomas y de repente las personas como que creen que es un resfriado, ¿cierto? Y van aumentando hasta llegar a que las personas acudan a un hospital, a una urgencia, porque sienten que les cuesta respirar, ¿ya? Yo creo que en ese sentido el llamado es que si usted está dentro de los factores de riesgo, claramente deba consultar a un servicio de urgencia para poder descartar cualquier cosa. Ahora, la tuberculosis está presente, sí, pero no es tan común como un resfriado, no es tan común como el COVID, no es tan común como la influenza. Hay casos puntuales. Respecto a lo que pasó en la Florida, ¿cierto? Eso fue
un hallazgo, una pesquisa, no es un brote, no es que esos niños estén contagiados o que estén infectados, sino que solamente están colonizados y lo importante es hacer el monitoreo continuo para evitar que eso se transforme en una enfermedad que les pudiese costar la vida. Ya, y sobre el particular, se aparece un episodio, digamos, que se recomienda hacer un control, digamos, a los restantes estudiantes, a los compañeros, a la familia. Cuando se detecta un caso positivo confirmado, se hace el mismo seguimiento y trazabilidad que se hace con el COVID. Se detecta todos los contactos estrechos, se aíslan y se toman exámenes para descartar que no tengan la infección latente, ¿ya? Y si están colonizados, lo único que se hace es mantener la monitorización, ¿ya? Okay. Ahora, no asustarse de que si esas personas están colonizadas, porque en el fondo, al no estar infectadas, no están contagiando a todo el mundo. Eso es importante, porque también se estigmatiza un poco a las personas porque tienen un hallazgo de que se encontró que el patógeno estaba ahí, ¿ya? Y por eso, repito, o sea, si nosotros nos paráramos, por ejemplo, en el centro de Viña o el de Valparaíso y empezamos a testear personas al azar, probablemente encontremos personas colonizadas que no tienen ni idea que tienen el patógeno, pero el mensaje es que esto es más común que lo que uno cree, pero lo que no es común, que hayan muchas personas infectadas. Sí. Pero fíjate que esto, digamos, afecta mucho o sugiere, digamos, que hay muchas enfermedades que nosotros somos asintomáticos y que sí, las podemos transportar, nosotros trasladar, traspasar, y la otra persona no tiene idea. Nosotros, no. En amplios términos, sexuales también. Pues, sí, sí, claramente, pero en el fondo, en el caso de la tuberculosis, más allá que generar una alarma, en el fondo es importante, tal cual como tú dices, Jorge, nosotros tenemos en nuestra vía aérea, ¿cierto?, muchos patógenos que están ahí. Que son parte de nuestra flora, o incluso que son visitantes que no queríamos que llegaran, pero esos visitantes que tenemos ahí claramente no se transforman en una enfermedad si yo no tengo ningún problema, ¿ya? Ahora, por eso es importante, ya estamos viendo que los virus respiratorios están en ascenso, se espera que el pic de los virus respiratorios se alcance entre el 15 de junio y el 15 de julio, y en ese sentido es importante que ya tomemos ciertos resguardos. Por ejemplo, está haciendo mucho frío, un buen abrigo, ¿cierto? Evitar el uso excesivo del aire acondicionado, ¿cierto? Ahí Jorge está mostrando que está bien abrigado. ¿Cómo me abrigo la pelada? ¿Con un gorro, no? Sí, con un gorrito. Con un gorrito, el cuello también, su bufanda cuando anda al exterior, evitar el uso excesivo de aire acondicionado. También ventilar muy bien los lugares, ¿cierto? Eso, porque la humedad incluso te pega más fuerte, ¿no? Sí, entre el frío y la humedad, nosotros que vivimos acá en el sector costero es súper peligroso. Y además, aquellas personas que están dentro del grupo de riesgo, vacunarse, ¿cierto?, contra la influenza y contra la vacuna bivalente para el COVID. Perfecto. Oye, déjame pasar a otro tema. A ver, fíjate que te digo al tiro, que estaba muy ligado también al tema, digamos, psicológico, porque, claro, eso estaba viendo de algunos casos muy puntuales. No, pero me quiero saltar a esto. El primer miércoles de mayo, ¿no es cierto?, se celebra en el mundo el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Mira qué importante este tema, bajo los lemas de Juntas somos más fuertes y en red nos sostenemos. La organización Postpartum Support International y el lema de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal está visibilizando la salud mental de las madres latinas, organizaciones de diferentes partes del orbe que unen sus esfuerzos para crear conciencia sobre este tema a través de la organización de eventos y campañas, digamos, en redes sociales. Este es un tema que también pasa no inadvertido, pero muy poco frecuente, digamos, hablar, ¿no es cierto?, de lo que sucede psicológicamente en la mujer en el periodo preparto y posparto también. Yo creo que es importante celebrar, conmemorar, recordar este día y darle realce, justificarlo, ¿no? Sí, mira, respecto a las estadísticas, en cuanto a la incidencia, un poquito más del 10% de las mujeres posparto desarrollan depresión. También hay mujeres con un porcentaje similar que desarrollan depresión durante la gestación, y de hecho 1 de cada 3 mujeres desarrolla ansiedad, ¿ya? Y esto es normal. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, desde factores hormonales, porque hay cambios hormonales importantes en cada una de las fases del embarazo, como también luego el posparto. La lactancia materna también genera
ciertas hormonas que eso tienen impactos positivos y también algunos negativos respecto a nuestra fisiología, y eso hace que haya un riesgo aumentado, ¿cierto?, del desarrollo de depresión en las mujeres, tanto embarazadas como posparto. Ahora, ¿cómo controlamos esto? ¿Ya? En el fondo acá es importante la red de apoyo de la embarazada o de la mujer posparto, porque en el fondo si no hay una red de apoyo, si no tiene, por ejemplo, el vínculo de poder ayuda interna dentro de la familia, ¿cierto?, o externa a través de los centros de salud, sin duda esta depresión se puede exacerbar hasta llegando a niveles que pueden ser moderados a severos, donde ya las psicoterapias no pueden funcionar o funcionan muy poco y las personas tienen que tomar medicamentos. Así que en ese sentido el llamado es que esto es normal, que se presente tanto la ansiedad como la depresión por la cantidad de incidencia, pero lo importante es poder detectarlo a tiempo para evitar que siga empeorando. Y el apoyo también, la red de apoyo familiar, obviamente de la pareja. Y si es que se necesita un apoyo psicológico, digamos, para enfrentar esta etapa, que es más común de lo que uno cree. Sí, importante el psicosocial, porque muchas veces también pasa por un tema de recursos. Sí, por eso me quedé ahí. Así que estaba muy bien, Jorge, el tema psicosocial, porque también pasa por un tema de recursos, también hay muchas cosas que frustran. Cada paso, por ejemplo, que el bebé, ¿cierto?, se pueda amamantar, que acepte la leche de la madre, que no sea alérgico a la leche de la madre, ¿cierto?, por ejemplo, no tenga cierta intolerancia o algún tipo de alergia, también en que en el fondo con la red de apoyo pueda tener el tiempo suficiente para poder estar tranquila y dedicarse al bebé, sobre todo los primeros 6 meses, porque la Organización Mundial de la Salud señala que es vital que durante los primeros 6 meses se realice la lactancia materna, porque eso fortalece el apego y también fortalece el desarrollo neurocognitivo de los bebés, pero por otra parte también que tenga el espacio cómodo para poder hacerlo. El otro día había una amiga que me contó que fue al mall y hay salas habilitadas, ¿cierto?, para la lactancia, y de repente entró un gallo, ¿cierto?, y fue bastante incómodo porque en el fondo no se respetó el espacio. Ahí claramente el mall tomó sus medidas, de hecho desvinculó a esa persona que era un trabajador del aseo, ¿cierto? Y la verdad es que como esas situaciones podemos verlas en cualquier lado. ¿Por qué? Porque la lactancia materna, si bien es algo muy natural, muchas veces hay mujeres que se sienten estigmatizadas por las personas alrededor. O sea, tenemos que pensar que todos fuimos bebés en algún momento, que todos tomamos leche de nuestras mamás. Sí. Entonces, en el fondo también tenemos que darle el espacio a esas mujeres y darle las comodidades para que se sientan seguras. Entonces, eso es importante. Sí, y darle las comodidades en todo lugar, ¿no es cierto? Bueno, ha cambiado todo tanto ahora, Francisco. Ahora tú vas y efectivamente en un restaurante atienden, te dan alguna facilidad antes que hay votado. Los lugares públicos también. Sí. O sea, hay cierta tendencia, digamos, a respetar y a normalizar una cosa que sería tan básica a esta altura, ¿no? Sí, de hecho vemos que cada vez más lugares, no tan solo públicos, sino también que en el trabajo permiten dar todas las comodidades, no tan solo para dar lactancia tranquila, sino que también para mudar el bebé, que es importante eso también. Ok, oye, Francisco, nos va quedando muy poco, viene el domingo, me imagino que tú también tienes tu manera de pensar política, sí, ¿no? Claro. Que es conocida, digamos, estuvimos al tanto de tu gestión cuando estabas como seremi del gobierno anterior. ¿Qué esperas, digamos, de lo que se está haciendo, de lo que se va a escribir, de lo que va a comenzar? Con los expertos, pero con lo que se elige, digamos, este domingo, que son los consejeros constitucionales. ¿Qué esperas del ámbito de la salud, que es lo que más te compete? A ver, primero respecto a las personas que van a votar. En el plebiscito anterior votaron un poquito más de 13 millones de personas, que está asociado también a la estadística de cuántas personas consultaron dónde tenían que votar. Ahora en esta elección hay menos personas que consultaron, de hecho un poquito más de 10 millones. Esperamos que vaya la máxima cantidad de personas a votar, porque en el fondo han aparecido ciertas disidencias de votar. Como 12 millones, dijo Cervella. Sí, como 12 millones, ojalá puedan ir a votar, ¿cierto? En el fondo lo más importante es ir a votar y votar por el candidato que más lo represente. Eso es importante. Es importante también tomarse el tiempo de ver cuáles son sus ideas, porque en el fondo muchas veces
a mí me pasa y me dicen, Pancho, ¿por quién voto? Le digo, pero más o menos, ¿qué es lo que tú quieres de esta nueva constitución? Si es que efectivamente se aprueba, ¿cierto? Y en el fondo hay muchos temas que predominan, como el tema de la seguridad, la educación, la salud, ¿cierto? Cómo está conformado el Estado. Entonces, en ese sentido, yo espero que de este proceso, a diferencia del anterior, no se hagan tonteras, no se hagan estupideces, que de verdad sea un trabajo serio, que también convenza a que todas las personas, cuando el día de mañana tengamos que aprobar o rechazar ese texto, que evidentemente se apruebe para que tengamos un mejor futuro, porque en el fondo lo que se quiere plantear a través de la nueva Constitución es tener un nuevo futuro a nuestro país. Ahora, desde el punto de vista político, a pesar que la gente ya está ni ahí con el tema de Constitución, genera problemas porque vemos que todo lo que tiene que ver con el tema de legislación está acotado principalmente a lo que está pasando en el momento, la seguridad. Estamos viendo que cada vez menos se está legislando para políticas públicas que se puedan fortalecer a mediano y a largo plazo. Entonces, en el fondo, esto ya se tiene que resolver de alguna manera y esperamos que este nuevo texto sea aprobado el día de mañana, siempre y cuando cumpla con todas las expectativas de los habitantes de nuestro país. Francisco, te quiero agradecer estos minutos, no sé tú, por tomarte el tiempo, llegar oportunamente, digamos, y abordar estas temáticas que yo creo que le sirve muchísimo a la gente. Esto todo queda alojado en las redes sociales, usted también las viraliza, qué sé yo. Sí. Así que obviamente nos interesa hablar de estos temas que son tan frecuentes, que son preocupación también evidente de la gente. Oye, y esto también en el invierno. Yo creo que más que el saludo de mano, qué sé yo, quedémonos como fue en el ámbito de la pandemia, ¿no es cierto? Con el codo, sí. Porque ahora los resfríos empiezan, ¿no es cierto?, el invierno. Yo creo que por ahí un sí, saludito. o sea, de hecho me ha pasado. Me ha pasado que hay gente que ya como que se acostumbró a no saludarse, claro, como decir hola nomás. Sí, y hay gente que usa mascarilla nomás. Sí, a cada rato. No, de hecho he visto muchas personas mayores, bueno, cada vez menos, porque ya hay muchas personas que ya se sacaron definitivamente la mascarilla, pero también hay muchas personas que se cuidan, pero más allá de decirle, oye, usen todas mascarillas, ¿cierto? Lo importante acá es poder tomar todas las medidas de prevención para evitar pasarlo mal, y también tomar conciencia de quienes viven en la casa, porque si yo tengo una persona mayor, un niño muy pequeño, es población de riesgo que se puede ver expuesta y que la puede pasar muy mal con los virus. Exacto. Ya, señor, que esté muy bien, muchas gracias. Ahí está en pantalla también Francisco Álvarez, nuestro amigo que es parte panelista del programa hace ya mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que nos advierte todas estas cosas que son muy interesantes los días miércoles, así que nos encontramos la próxima semana. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate. Muchas gracias, Jorge. Chao, chao. Ahí está. Don Pancho Álvarez en contacto con este Ponte Online. Se nos ha ido la primera media hora del programa. Quédese con nosotros. Suscríbase al Ponte Online en YouTube. Véanos en las redes sociales. Y también estamos en el... Si se mete a Town es pueblo, ¿no es cierto en inglés? Sí. Town. TOWN.cl online nos puede estar viendo también, y hay una aplicación, así que es fácil bajarla, qué sé yo, y nos puede ver en vivo y en directo. Pausa y estamos de vuelta.